Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Para darle un toque delicado y femenino a esa celebración especial, teje en crochet y regala estos elegantes vestiditos para adultos. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a iniciar con las instrucciones de la bolsa. Doblaremos de esta forma. Debe medir 10 centímetros de aquí a aquí. Se pone pegamento en barra y se espera que se seque. Enseguida doblaremos 2.5 centímetros en esta parte, esta altura. Abrimos el papel y hacemos un doblez de esta forma. Del otro lado lo mismo, abrimos, hacemos coincidir las líneas y doblamos. Después estos extremos se doblarán hacia adentro. Cuidando que crucen ligeramente y nuevamente se pone pegamento en esta parte y se espera a que se seque. Ahora mediremos 2.5 centímetros aquí y 2.5 centímetros acá y doblaremos esos lados a terminar en nada. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, cuidando que queden a la misma distancia los dobleces. Lo doblamos al contrario y marcamos. Lo mismo del otro lado. Ahora ya solamente doblamos esta parte y la introducimos dentro de la bolsa. Así. Y ya queda hecha nuestra bolsa para nuestro tejido. Vamos a comenzar con 4 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera. 3 cadenas. Más una cadena, que es la que va a llevar de separación entre punto y punto. Vamos a tejer un macizo dentro de ese anillo que se formó, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena y así hasta tener 12 puntos. Así quedó nuestra primera vuelta. Son 12 puntos, 12 macizos separados por una cadena. Estos espacios, estos huequitos, les vamos a llamar casitas. Entonces, en la primera casita vamos a tejer un deslizado, una cadena y un medio punto. Subimos con 3 cadenas y en la siguiente casita vamos a tejer 3 macizos incompletos. 1, 2 y 3. Ahora se cierran juntos y después los dos últimos puntos. Bajamos con 3 cadenas y tejemos un medio punto en la siguiente casita. En una casita van a llevar estos 3 macizos incompletos cerrados juntos arriba y en la otra medio punto y 3 cadenas para bajar y 3 cadenas para subir. Hacemos 3 cadenas para subir y en la siguiente casita 3 macizos incompletos. 1, 2 y 3. Se cierran juntos los 3 puntos y después los 2 puntos que quedaron sobre el gancho se cierran juntos. Hacemos 3 cadenas para bajar y en la siguiente casita un medio punto. Nuevamente 3 cadenas para subir. En la siguiente casita
3 macizos incompletos, 1, 2 y 3. Se cierran juntos los 3 puntos y después juntas las 2 gasas que quedaron en el gancho. Nuevamente 3 cadenas para bajar y hacemos un medio punto en la siguiente casita. Y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Así queda nuestra segunda vuelta. Vamos a tejer en la siguiente 12 arcos de 4 cadenas y un medio punto de la siguiente manera. Recuerden que estas fueron las cadenas para subir y estas las cadenas para bajar. Entonces pasamos con un punto deslizado a las cadenas para subir, hacemos una cadena y tejemos ahí un medio punto. 4 cadenas y un medio punto en las cadenas para bajar. 4 cadenas, un medio punto en las cadenas para subir, 4 cadenas, un medio punto en las cadenas para bajar, 4 cadenas, un medio punto en las cadenas para subir y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Concluimos con nuestra tercera vuelta. Quedaron en total 12 arcos, uno sobre cada pétalo que se formó así de la florecita, uno en medio de pétalo y pétalo, otro arriba, otro en medio y así. Ahora las siguientes 2 vueltas van a ser arcos de cadenas iguales a estos, tejiendo un medio punto, pero ahora serán 5 cadenas de diferencia. Entre un arco y otro va a ir colocado el siguiente arco. 5 cadenas y en medio de cada arco vamos a ir haciendo el medio punto. 5 cadenas y en medio del arco. El medio punto. Así hasta terminar la vuelta. Les voy a mostrar cómo vamos a cerrar la vuelta número 4. Tejemos 2 cadenas, en este caso ya no se va a hacer arco, porque necesitamos quedar en medio del arco para tejer la siguiente vuelta. Entonces, en el medio punto donde deberíamos cerrar, vamos a cargar el gancho, a sacar un punto y cerrar los puntos de 2 en 2. Entonces, si se fijan, ya quedamos aquí en medio del último arco. Esta es la parte. Enseguida, para la vuelta número 5 es una cadena y un medio punto. Y ahora los arcos van a llevar 6 cadenas. 6 cadenas, un medio punto en medio del siguiente arco. Seis cadenas, un medio punto del siguiente arco. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta número 5. En esta ocasión no se va a terminar como la anterior, en la que hicimos una vareta, sino que se cierra normal. Se tejen las cadenas, hice un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esa vuelta. La vuelta número 6 va a consistir en tejer 5 macizos. Vamos a comenzar con 3 cadenas y en este punto donde cerramos la vuelta vamos a tejer 4 macizos. Contando las 3 cadenas iniciales, completamos ya los 5 macizos y ahora lo que vamos a hacer son 2 cadenas para bajar, un medio punto en el siguiente arco, 2 cadenas para subir y en cada medio punto 5 macizos. El primero, 2, 3, 4 y 5.
Nuevamente 2 cadenas para bajar, medio punto en el siguiente arco y 2 cadenas para subir. Así vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta. Esta es la vuelta número 6. A partir de aquí haremos la última vuelta y en ella quedarán formadas las mangas y el talle. Está un poco larga, entonces la vamos a hacer por partes. Cerramos la vuelta anterior aquí en el primero de los 5 macizos y entonces vamos a levantar con 3 cadenas. Un macizo en el primer punto y lo cerramos juntos. Hacemos 4 cadenas, un medio punto en la primera de ellas, una cadena, pasamos el punto central de los 5 sin tejer y en los 2 últimos puntos hacemos macizos incompletos. Los cerramos en 2 y los dejamos en el gancho. Ahora sí cerramos todos los puntos juntos. Bajamos con 3 cadenas y hacemos un medio punto en el primero de los arcos que encontramos de la vuelta anterior. 3 cadenas, un medio punto en el segundo de los arcos. Nuevamente subimos con 3 cadenas y repetimos lo que hicimos al principio. 1, 2 macizos incompletos, los cerramos juntos, tejemos 4 cadenas, un medio punto en la primera de ellas, una cadena, pasamos sin tejer este punto central y los 2 últimos puntos los hacemos incompletos, que se quedan sobre el gancho, se cierran juntos y bajamos con 3 cadenas. Al primer arco, medio punto, 3 cadenas, al segundo arco, medio punto, 3 cadenas y reiniciamos tejiendo sobre los 5 macizos. Les extiendo aquí para que vean cómo va quedando la vuelta. Como estos motivos vamos a hacer 6 en total. Terminamos de tejer los 6 motivos. Ahora vamos a poner una marca en medio de los 6, exactamente en la cadena intermedia entre un motivo y otro. Ahí es en donde vamos a poner la marca. Esta parte de aquí sería la parte trasera del vestidito, del talle. Estos 3 van a formar la primera manga. Entonces vamos a doblar así y exactamente en donde está la marca, el arquito, vamos a hacer una cadena, atravesamos el arco de atrás, el que está marcado, un deslizado y vamos a continuar ahora tejiendo la parte superior de la manga. Le vamos a quitar la marca para que no nos estorbe. Vamos a iniciar. Si ubican que estamos sobre 3 abanicos solamente. Vamos a iniciar con 3 cadenas. En esta parte de aquí, que es el primer arco que hicimos para subir, vamos a tejer una vareta. La cerramos en 2. En el piquito que forma cada abanico va a llevar un medio punto. En las cadenas que hicimos para bajar vamos a tejer una vareta. En el arco intermedio que está entre un pico y otro vamos a tejer un macizo. En las cadenas para subir una vareta. En el piquito un medio punto. En las cadenas para bajar una vareta. En el arco intermedio entre un pico y otro
un macizo. En el arco que hicimos para subir vamos a tejer una vareta. En el piquito un medio punto. En el arco que hicimos para bajar una vareta. Y en esta unión que fue a donde cerramos la manga, vamos a hacer un macizo. Ahora ya terminamos la vuelta y en este punto donde iniciamos en las 3 cadenas que hicimos en el principio, vamos a tejer un punto deslizado. Les voy a mostrar cómo queda la manga ya cerrada. Estamos viendo, digamos, el vestido en la parte de atrás. Esta es una manga y esta es la parte trasera. Ahora vamos a continuar tejiendo los picos para la parte delantera y para la otra manga. Si desean ustedes cortar el hilo e iniciar nuevamente en la parte de aquí, pueden hacerlo. Voy a tejer 3 cadenas y un punto deslizado en donde iniciamos esta vuelta. Ahora tejo nuevamente 3 cadenas y me paso directamente al arco que hicimos para subir. Tejo 3 cadenas para subir, 2 macizos incompletos que son los 2 primeros de los 5, cierro todos juntos, 4 cadenas, un medio punto en la primera, una cadena, paso el punto central sin tejer, 2 macizos incompletos, los cierro todos juntos, 3 cadenas para bajar, 3 cadenas, medio punto en las cadenas para subir, 3 cadenas y vuelvo a hacer el motivo sobre los 5 macizos. Y así vamos a tejer 6 motivos otra vez. Terminamos de tejer los otros 6 motivos. Volvimos a hacer una marca en medio de entre 3 y 3. Esta es la manga que habíamos cerrado. Entonces venimos tejiendo hacia acá. Al llegar aquí, solamente hicimos el medio punto, una cadena y hay que hacer un punto deslizado en donde está la marca, en ese arco. Y aquí automáticamente ya cerramos la manga, pero hay que hacerle el puño. Le voy a quitar el marcador para que no nos estorbe. Vamos a repetir lo que hicimos con la otra manga. Vamos a iniciar con 3 cadenas. En las cadenas que hicimos para subir vamos a tejer una vareta, un medio punto en el piquito, una vareta en las 3 cadenas para bajar, un macizo en el arco intermedio entre un motivo y otro, una vareta en el arco que hicimos para subir, un medio punto en el piquito, una vareta en el arco que hicimos para bajar, un macizo en el arco intermedio entre un motivo y otro, una vareta en el arco para subir, un medio punto en el piquito, una vareta en el arco para bajar y un macizo en la unión de la manga. Cerramos nuestra vuelta en las 3 cadenas que hicimos al inicio y con esto queda concluido ya nuestro talle.
queda idéntico en la parte delantera y en la parte de atrás. Cortamos el hilo, guardamos el sobrante y ya nos corresponde ahora armar. Lo primero que tenemos que hacer para armarlo es rellenar la bolsita, ya sea que la quieran utilizar para dulces, para regalar algún accesorio, alguna joyería, es a su elección. Entonces guardamos lo que se vaya a regalar y lo único que vamos a hacer es poner la bolsita pegada directo en el talle, ponerle un puntito de pegamento en cada motivo por la parte de abajo, lo mismo atrás, y para finalizar hacemos un moño y lo colocamos de esta forma. Si no les gustan tan largas las tiras, pues las pueden recortar. Si ustedes quieren, en lugar de ponerle bolsita de papel, pueden utilizar algún saquito de tela, alguna caja para regalo. Ya es a elección de ustedes. Aquí les muestro cómo queda en otro color. Espero que les haya gustado esta labor. Nos vemos en el próximo video.